que no se puede negar, que no se puede desconocer. Sin embargo, la gente lo niega. La gente lo desconoce, la gente dice que Jesús no ha resucitado, que es una fábula, que es un cuento, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque van a atacar, por supuesto, solo al cristianismo. Nunca van a atacar a otra religión que no sea el cristianismo, nunca. El cristianismo solo es el centro de los ataques y Jesús en especial. Entonces, la muerte y la resurrección de Cristo hacen posible nuestra salvación. Ese es un evento que, además de todo lo que les he dicho, hace posible nuestra salvación. Vamos a leer un ejemplo de lo que acabo de decir. Segunda de Pedro, capítulo 1, del 3 al 4. Segunda de Pedro 1, del 3 al 4. Por favor, hermanos, los textos que les he citado antes, por favor, léanlos, anótenlos, medítenlos. Y el jueves, si tienen alguna pregunta, también las podemos responder. Hoy tenemos mucha Biblia, tenemos mucha palabra que leer y por temas de tiempo no vamos a poder leer absolutamente todo, ¿no? Pero dice así, segunda carta de Pedro, capítulo 1, del 3 al 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Este pasaje es muy importante, hermanos, porque nos está diciendo que nosotros, los creyentes, los cristianos, ¿Y 30 y cuántos? Hermanos, por favor, apaguen sus micrófonos. Gonzalo, ¿estás por ahí, hermano? ¿Quién es? Podríamos decirle tal vez que... ¿Perdón? Ok. Por medio de las cuales, voy a volver a repetir, hermano, la verdad que me he perdido con esta... estábamos hablando de segunda de Pedro 1, 3, 4. Y decía que nosotros llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. Bueno, esto es posible, esto está habilitado, esto está disponible, digamos, para nosotros que somos creyentes, para nosotros que somos cristianos, que somos su pueblo, por medio de la resurrección de Cristo. Si Cristo no hubiera resucitado, nunca hubiéramos llegado a ser participantes de la naturaleza divina, ¿no? Es un hecho que habilita esto que habla Pedro, ¿no? Entonces, la resurrección de Cristo, hermanos, es una de las manifestaciones más grandes que existen para nosotros. Probablemente sea la más grande, sin duda. Pero vamos a ver qué pasó ese día con nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Mateo 28, Mateo capítulo 28. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 15. Dice la palabra así. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a los discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas
los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Bueno, esto es lo que narra Mateo, hermanos. Y la verdad que esto no tiene ninguna, esto que dicen de que se robaron no tiene ninguna consistencia, ¿no es cierto? Decir, por ejemplo, ustedes digan que se robaron el cuerpo, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando vosotros dormidos. Es ridículo esto porque ¿quién atestigua esto? O sea, ¿quiénes son los testigos de esto? A ver, para que esto sea válido, ¿quiénes son los testigos? ¿Los soldados son los testigos? O sea, los soldados pueden decir, sus discípulos vinieron y se robaron delante de nuestras narices. ¿Podrían atestiguar ellos? No, porque estaban durmiendo. Y si estaban durmiendo, ¿cómo pueden decir quién vino? Y si no estaban durmiendo, quiere decir que ellos fallaron. Entonces no tiene sustento esto, ¿no? Esto es un hecho, a todas luces es una mentira, ¿no? Por lo tanto, no tiene ningún sentido decir que esto es verdad. Ahora, volvemos a la resurrección. La resurrección es una manifestación, sin duda, de la piedad de Dios hacia nosotros, ¿no? Porque está dentro del plan de salvación. Sin embargo, mucha gente no cree en este hecho, no cree en la resurrección y no creyó en ese tiempo tampoco y en este tiempo tampoco cree. De hecho, hermanos, para ir con más precisión, ni los discípulos creyeron en la resurrección en ese tiempo. No creyeron, hermano. Cuando vinieron las mujeres y les contaron las buenas nuevas, ellos las miraron así como que estas están locas, ¿no? O sea, no creyeron, hermanos. Poco a poco fueron cambiando su opinión. De hecho, hubo uno que no creyó hasta que lo vio realmente, ¿no? Entonces, hermanos, este punto es importante. Es muy importante porque si no se cree en la resurrección, no existe salvación. Es así de simple. Vamos a leer ahora uno de los textos más importantes acerca de la resurrección de Jesucristo. Primera carta a los Corintios 5:14. Primera de Corintios 5:14. Dice Pablo, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Hermanos, si Cristo no resucitó, no hay cristianismo. Si Cristo no resucitó, no existe la fe. Si Cristo no resucitó, no hay predicación, no hay evangelio que predicar. O sea, estamos predicando sobre la nada. Si Cristo no ha resucitado, se cae la columna central, hermanos, y no hay estructura. Entonces, por eso dice Pablo, ¿saben qué? Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación, ¿no? Vana es también nuestra fe. Ahora, hay muchos argumentos sobre la resurrección de Cristo, hay muchas evidencias, hay muchas fuentes, hermanos, sobre la resurrección. No es un hecho aislado, no es un hecho que tiene una fuente histórica, es un hecho que tiene muchas fuentes históricas. Hay muchos argumentos acerca de la resurrección de Cristo y también hay muchas evidencias. Y esto es importante porque su resurrección es la base de nuestra fe. Hermanos, ¿hasta aquí estamos bien? Sí, sí. Perfecto. Milton. Buenísimo. Entonces vamos a ver algunos puntos que nos sirven para este análisis. Vamos a ver algunos puntos que nos sirven para este análisis. El primer punto que vamos a ver, hermanos, en este análisis que estamos haciendo, es que Dios es fiel, ¿no?
El primer punto de análisis es que Dios es fiel. ¿Por qué? Porque cuando decimos que Jesús ha resucitado, hermanos, estamos diciendo que Dios es resucitador de muertos, ¿no? Y en específico es resucitador de Jesucristo que está en la tumba. Jesús va a la muerte, pues asume un compromiso con su Padre. Eso ya lo hemos visto, está dentro del plan de redención, dentro del plan eterno de Dios, definido antes de los tiempos, ¿no? Esto no es una cosa que se hace espontáneamente, no es una improvisación, no es algo que ocurre de la noche a la mañana, es un plan entre el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, desde antes de la fundación del mundo. Bien, el Padre le pide y Jesús es fiel y se somete y se sujeta a lo que el Padre le pide. O sea, Jesús es fiel al Padre, hermanos. El Padre le pide y Jesús le obedece. Por lo tanto, decimos que Jesús es fiel a lo que el Padre le pide. A ver, ¿dónde vemos esto? Veamos Juan 10, del 17 al 18. Juan 10, 17 al 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Ahí está súper clarito, ¿no? Quien le pide, quien le da el mandato, él asume, él obedece, se somete, cumple. Entonces concluimos que Jesús es fiel a lo que el Padre le pide y le da como mandato. Jesús sabe a lo que se está metiendo. Jesús sabe a lo que se está exponiendo de antemano, porque Él es Dios. Y sabiendo todo esto, no da un paso atrás. Ahora la pregunta que nos hacemos es, ¿Dios es fiel a Jesús? Hemos visto primero que Jesús sí es fiel, ¿no? Porque lo que dijo que va a hacer, lo hizo. Entonces, Dios responde la fidelidad del justo. Claro, Dios responde a la fidelidad del justo. Salmo 22, 9. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Salmo 34, 19 al 20. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. La palabra nos muestra que Dios sí es fiel con su Hijo. Entonces, al decir que Jesús ha resucitado, estamos diciendo que Dios es fiel a su Hijo, pues lo levanta de la tumba, ¿no? Lo levanta de la tumba. Entonces, acá vemos un aspecto de la fidelidad de Dios. No hay nadie más fiel que Dios, hermanos. Dios, dice la palabra, no puede permitir que alguien que le ha sido fiel como el Señor Jesucristo en los días de su carne, experimente corrupción. Acá quiero hacer una aclaración. Cuando digo Dios, estoy hablando la deidad, ¿no? La deidad es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, ¿no? Dios levanta a Cristo de la tumba, correcto. ¿Quién levanta a Cristo de la tumba? La deidad completa. Y cuando digo Jesús, estoy hablando de Jesús hombre en los días de su carne, ¿no es cierto? Al decir que Dios le resucitó, hermanos, estamos diciendo o estamos haciendo una afirmación sobre el ser de Dios. Estamos haciendo una afirmación sobre su fidelidad y una justificación de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús vive hoy día. Entonces Dios sí lo levantó de los muertos, porque hoy día la tumba está vacía y Jesús vive. Ahora, al decir que Jesús ha resucitado, estamos diciendo que no está muerto. Y no está muerto es que está vivo y está vivo para no morir nunca más, ¿no? Está vivo en el ser de Dios, está vivo en su trono. Y dice que nosotros resucitaremos juntamente con él algún día. Bien, vamos a leer ahora, hermanos, uno de los textos más importantes que describen la resurrección de Jesús. Vamos a ver primera carta a los Corintios, del 1 al 8. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis,
en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Ahora vamos a leer el mismo capítulo, pero saltando hasta el versículo 21, y vamos a leer hasta el 24. Yo les pido que en su casa ustedes lean el capítulo 15 completo, hermanos. Ya, vamos a leer desde el 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Esto que acabamos de leer es súper importante, hermanos. La fe de la iglesia, al confesar la resurrección, mantiene que seremos nosotros mismos los que estaremos en la vida junto a Jesús, igual que Jesús, que vamos a experimentar lo mismo. Esto es súper importante, hermanos. Bien, hemos visto el primer punto de análisis, que Dios es fiel. Vamos a ver ahora otro punto de análisis. El segundo punto de análisis es que Jesús tenía razón. Sí, Jesús tenía razón. Decir que Jesús ha resucitado, hermanos, es decir que Jesús tenía razón en todo lo que él decía. No solo que tenía razón en todo lo que él decía, sino que tenía razón en todo lo que él reveló acerca de lo que iba a suceder, en lo que reveló acerca del Padre y lo que reveló acerca de sí mismo. Tenía razón en absolutamente todo. Y Dios es como Jesús dijo que es, ¿no? O sea, Jesús nos dijo cómo era su Padre, nos mostró cómo era su Padre y también nos enseñó cómo nosotros debemos adorarle a Él, ¿no? Por ejemplo, dice Juan 4:24, Dios es espíritu, ¿no? Él nos revela esto, ¿no? ¿Por qué sabemos que Dios es espíritu? Porque Jesús nos lo revela. Nos dice, ¿saben qué? Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Saben qué? Así es Dios y ustedes tienen que adorar así, ¿no? Por ejemplo, este es un ejemplo de que Jesús tenía razón. Ahora, afirmar que Jesús ha resucitado está diciendo que estamos aquí nosotros para morir como Jesús murió y que vamos a resucitar un día como Jesús lo hizo, ¿no? Vamos a participar, vamos a coparticipar de esa experiencia, ¿no? No quiere decir que vamos a morir crucificados, pero sí vamos a morir. Por esto Cristo nos ha salvado para que estemos juntamente con Él, ¿no? Cristo nos ha salvado para que estemos juntamente con Él. Tenemos varias fuentes, hermanos, muchas fuentes, tenemos muchos argumentos que nos transmiten la resurrección de Jesús y de distinto orden y de distinta índole. Por ejemplo, tenemos fuentes confesionales. Tenemos fuentes confesionales, sí, que confiesan la resurrección de Jesús. ¿Cuántos tipos de fuentes confesionales tenemos? Tenemos 3 tipos. Tenemos fuentes confesionales simples, tenemos fuentes confesionales ampliadas y tenemos fuentes confesionales completas. Por temas de tiempo no vamos a ver todas las fuentes que estoy citando, pero vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a ver una simple, una fuente confesional simple. Veamos
Filipenses 2:9. Por ejemplo, Filipenses 2:9 es una fuente confesional simple. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Punto. Ahí termina, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es simple, hermanos? Es una fuente confesional simple porque está diciendo que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Esto sobreentiende que Jesús resucitó, ¿no? Es una fuente que muestra que Jesús resucitó, porque si Jesús no hubiera resucitado, no puedes escribir Dios lo exaltó hasta lo sumo, ¿no es cierto? Alguien que ha muerto y que sigue ahí en la tumba experimentando corrupción, ¿no? Es imposible pensar, hermano, que Dios va a exaltar hasta lo sumo a Jesús y le va a dar un nombre que sobre todo nombre y pensar al mismo tiempo que Jesús sigue en la tumba experimentando corrupción. Esto es imposible. Por lo tanto, quiere decir que Jesús resucitó. Este es un ejemplo de fuente simple. Ahora vamos a ver un ejemplo de confesión ampliada o de fuente confesional ampliada. Romanos 1 del 1 al 4. Leemos Romanos 1 del 1 al 4. Dice así, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Acá tenemos una confesión ampliada, ¿no? Pues ya estamos leyendo 4 versículos y nos está dando mucho más contexto, nos está dando mucha más información de quién es Jesús, de dónde venía, qué hizo, qué tenía y cómo fue que resucitó, ¿no es cierto? Dice que estuvo muerto y fue levantado, ha resucitado, ¿no? Esta es una fuente confesional ampliada. Y ahora vamos a ver una fuente confesional completa, ¿no? Una fuente confesional completa es la que vimos en 1 Corintios 15, ¿no? 1 Corintios 15, todo el capítulo, es una fuente confesional completa. No vamos a leer de nuevo 1 Corintios 15, pero yo les pido que anoten todo el capítulo, lean de punta a punta y reflexionen acerca de lo que es una fuente confesional completa. 1 Corintios 15 nos da un contexto completo y es una fuente completa de que Jesucristo ha resucitado. Cristo, evidentemente, murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, ¿no? ¿Cómo sabemos esto? ¿Cómo podemos estar seguros que esto es un hecho histórico? Porque tenemos las fuentes, hermanos. Les estoy dando las fuentes. Cuando tenemos una discusión con alguien, tenemos que saber citar nuestras fuentes, ¿no? Tenemos que saber citar nuestras fuentes. Ok, alguien te dice, no, Cristo no ha resucitado, eso es una fábula. Entonces tú le dices, ¿cuál es tu fuente? ¿Cuál es tu fuente? Dime una fuente. Pepito Pérez, página 67. No vas a saber qué decirte, hermano, ¿no? Cuando alguien te dice Jesús no ha resucitado, dime cuál es tu fuente. Cítame por lo menos 2. Yo te voy a citar 8. Le citas Corintios 15, le citas Mateo 28, le citas Filipenses 2:9, le citas el otro, todos los que vamos a ver. Entonces tú le dices, yo te estoy citando 80 fuentes y tú no me estás citando nada. Lo que tú me estás citando es tu opinión, ¿no? Entonces no podemos discutir con tu opinión. Es importante que nosotros sepamos hacer defensa de la resurrección de Jesús. Decir que Jesús resucitó y sustentarlo con las fuentes confesionales simples, confesionales ampliadas, confesionales completas. Una fuente confesional completa, 1 Corintios 15, listo. Dame tú una completa para decirme que es una fábula. Y listo, ¿no? Lo dejas ahí marcando ocupado, como se dice. Entonces, presentamos, hermanos, evidencias de la resurrección, presentamos fuentes. Por ejemplo, otra fuente es la aparición a Pablo. Tenemos una fuente que está citada en Hechos, que es la aparición a Pablo, ¿no? Entonces, hay fuentes de resurrección, hermanos, simples, ampliadas y completas. A pesar de todo esto que les acabo de decir, el mundo sigue negando la historicidad de
este hecho. Y no solamente que niega la historicidad de este hecho, sino que niega la historicidad de los evangelios mismos. Dicen, no, Mateo, Juan, Lucas, Marcos, no son históricos, son cuentos de hadas, ¿no? No son relatos históricos, son composiciones pseudo históricas. No te la tomes tan en serio. Entonces, cuando alguien te dice, Mateo, Juan, Lucas, Marcos, no son históricos, son solo composiciones pseudo históricas, tú le preguntas cuál es tu fuente para decir eso. No vas a saber qué decir. No vas a saber qué decir. ¿A quién te lo va a citar para decir eso? A su tío. ¿A quién va a citar esto? Entonces es importante que nosotros aprendamos a hacer defensa del evangelio, hermanos, sepamos por qué es importante la resurrección de Cristo y sepamos defender que los evangelios son relatos históricos fidedignos, inspirados nada más y nada menos que por el Espíritu Santo para manifestar aspectos de la vida de Jesús. En la iglesia hay muchas bases, muchas evidencias que testifican sobre la resurrección. Vamos a ver algunas para que nosotros sepamos cómo defendernos. Juan 20, del 25 al 27. Le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Hermanos, yo no me quiero imaginar esa escena y lo último que quisiera hacer es Tomás en ese momento, pero seguro que yo, si hubiera estado en ese momento, igual hubiera dudado, ¿no? Como todos dudaban, pero realmente no hubiera querido estar en esa escena, hermano. Muy tremendo que el Señor te llame y te diga, vení, fulanito, mete tu mano aquí, ahora metela aquí, ahora mírame, palpame, tocame, veme y no seas incrédulo. Yo pienso que Tomás no durmió esa noche, hermanos, y las siguientes 2, 3 noches, ¿no? Me imagino. Esta es mi opinión nada más. Es muy tremendo esto. Esto es una fuente, hermanos, es una fuente juánica. Juan escribe esto, ¿no? Le ven, le tocan, le palpan, ven su gloria, hermanos. Nadie puede dudar esto. Sigamos viendo documentos históricos. ¿Qué dice la Confesión de Westminster? La Confesión de Westminster es otro documento que yo les animo, hermanos, que se lo descarguen. Lo pueden descargar, está en internet. La Confesión de Westminster es un texto, un PDF. Léanlo, estudienlo, lean todo el documento. Es muy importante. Simplemente yo voy a leer las páginas o la página relacionada a lo que describe lo que estamos estudiando. El punto 4. El Señor Jesús, con la mayor voluntad, tomó para sí este oficio. Y para desempeñarlo fue puesto bajo la ley, la que cumplió perfectamente. Padeció los más crueles tormentos directamente en su alma y los más dolorosos sufrimientos en su cuerpo. Fue crucificado y murió. Fue sepultado y permaneció bajo el poder de la muerte, aun cuando no vio corrupción. Al tercer día se levantó de entre los muertos, con el mismo cuerpo que tenía cuando sufrió. Esto es tremendo, hermanos. Esto que estamos leyendo de la Confesión de Westminster es tremendo. Fíjense lo que dice. Al tercer día se levantó de entre los muertos con el mismo cuerpo que tenía cuando sufrió, con el cual también ascendió al cielo y allí está sentado a la diestra del Padre, intercediendo. Y cuando sea el fin del mundo, volverá para juzgar a los hombres y a los ángeles. Esto dice la Confesión de Westminster en el apartado 4. Léanlo completo en sus casas.
Pero este es otro documento, esta es otra fuente que habla acerca de la resurrección de Cristo. No, Cristo no ha resucitado. Dime tu fuente. Yo te cito la Confesión de Westminster 4. Vos dame la tuya. Listo. No podemos establecer una discusión sin fuentes, hermanos, porque entramos a un diálogo de opiniones. Y hacer un diálogo de opiniones no tiene ningún sentido. Tenemos que hacer un diálogo de fuentes. Me citas tu fuente, te cito la mía. Y acá tenemos, hermanos, ya 80 fuentes para citar. Bien, seguimos. Otra, Romanos 8:34. Romanos 8:34. Anótense, hermanos, estos. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, el contenido del evangelio que la iglesia creía tiene que ver muchísimo con la resurrección de Jesús. Hay otro grupo de fuentes, hermanos. Hay otro grupo de fuentes, aparte de las que hemos visto, que son las simples, las ampliadas y las completas, que son las fuentes de los apóstoles, que son las fuentes que dan la gente que lo vio, otros testigos. Por ejemplo, vamos a ver Hechos 2, del 14 al 36. Aquí es Pedro que va a ser una fuente, ¿no? Pedro como fuente. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús, Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Bueno, lo que acabamos de leer es una fuente perfecta, hermanos, que testifica la resurrección de Jesús. Seguimos leyendo. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está hoy con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos
por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Tremendo, hermanos, lo que acaba de decir, lo que acabamos de leer de lo que dijo Pedro, ¿no? Pedro hace una descripción tan profunda y tan cierta de lo que ha sucedido con Jesús. A este Jesús a este Jesús Nazareno que ustedes lo han matado, ¿no? Dios lo ha levantado de los muertos. Y no solamente que Dios lo ha levantado de los muertos, sino que lo ha hecho Señor, ¿no? Lo ha hecho Señor y Cristo. Y les da toda una descripción, les da toda una prueba y además cita a David, ¿no? David sabía, hermanos, esto. ¿Cómo sabía David esto? Si David no estaba todavía en estos tiempos. David tenía clarísima la idea de quién era Jesús, que él era su Señor y que iba a ser resucitado. David lo sabía, hermanos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le reveló, claro. Y además que estaban las escrituras de ese tiempo ya, ¿no? Bien, ahí tenemos varios ejemplos, hermanos, de cómo la palabra se encarga de dar fuentes acerca de la resurrección de Cristo. Vamos a ver otro ejemplo. Hechos 4, del 10 al 11. Hechos 4, del 10 al 11. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, ¿no? Acá están dando otra prueba de Jesucristo resucitado y por quien había sido sano un hombre, hermanos, ¿no? Entonces, estamos viendo a lo largo de esta mañana que la resurrección, hermanos, es parte central del Evangelio. Que la resurrección forma parte del núcleo del Evangelio y que nosotros necesitamos aprender a defenderla, porque el mundo la ataca. Otro ejemplo que tenemos es el de Pablo, ¿no? Pablo también hace ejemplos de la resurrección de Jesús, hermanos, da fuentes. Así como Pedro, Pablo es otra fuente. Vamos a ver un ejemplo de Pablo. Hechos capítulo 13, del 30 al 31. Dice, mas Dios le levantó de los muertos. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Esta es otra fuente de Pablo. Entonces, tenemos fuentes confesionales, tenemos fuentes de los apóstoles y también tenemos fuentes narrativas. Hemos visto que dentro de las fuentes confesionales están las simples, las ampliadas y las completas. Repito, tenemos fuentes confesionales, fuentes de los apóstoles y fuentes narrativas. Veamos una narrativa personal, ¿ya? Una narrativa personal, que es la que hace Mateo 28, del 9 al 10, donde Jesús hace una manifestación personal. He aquí, repito, Mateo 28, del 9 al 10. He aquí Jesús le salió al encuentro, diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Entonces Jesús hace una aparición acá a mujeres, ¿no? Este es un ejemplo de una manifestación de Jesús resucitado a mujeres. ¿Para qué? Para que las mujeres vayan como testigos y sean encomendadas para llevar este mensaje y este hecho histórico a los discípulos. Claro, las mujeres van con la buena nueva, ¿no? De que Jesús ha resucitado. ¿Y qué creen que dicen los discípulos? ¿Con qué cara las ven? No les creen, pues, hermanos. Dudan, ¿no? Tenemos otro ejemplo de la aparición con qué cara las ven, que está en Juan 20, del 11 al 18. Dice así la palabra. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro.
y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Acá tenemos otro ejemplo de otra fuente, ¿no? De otra narrativa, de aparición personal. Y hay otra más, hermanos, por si fuera poco, ¿no? Lucas 24, del 13 al 35. Y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero de Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y les reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Probablemente les ha reconocido al partir el pan también porque vieron las marcas en las manos, ¿no? Probablemente también tuvieron una revelación más clara por el Espíritu, no lo sabemos, pero lo cierto es que sí lo reconocieron en ese momento. Entonces el Señor se les manifestó a este grupo de otra manera, ¿no? De otra forma, y ellos tenían, digamos, los ojos velados, no se dieron cuenta que Él era Jesús. Entonces la presencia visible de Cristo a este grupo de discípulos no se manifestó en la forma en que ellos estaban acostumbrados a verlo, ¿no es cierto?
pero finalmente lo reconocen, ¿no? Después de que Jesús deja que eso suceda. Entonces, este es otro tipo de fuentes, hermanos. Y luego tenemos un quinto grupo de fuentes, que son las fuentes de los himnos, que son los himnos confesionales que la iglesia cantaba en esa época con muchísimo contenido doctrinal y que hoy en día, lamentablemente, la iglesia los ha ido perdiendo. Hay muy pocas iglesias que aún siguen cantando este tipo de himnos que cantaba la iglesia primitiva. Por ejemplo, ¿cuál era un himno que cantaba la iglesia con contenido doctrinal? Era Filipenses 2, del 6 al 11, ¿no? No sé cómo era el himno, pero sí sé lo que dice Filipenses 2, del 6 al 11, y vamos a leer. Dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Este himno, hermanos, la iglesia lo cantaba y es una prueba de que Jesús fue resucitado. Hay otro himno que está basado en primera carta a Timoteo 3:16 que la iglesia lo cantaba. Dice así, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Esta es otra prueba, hermanos, de que Jesús sí ha resucitado, ¿no? Son confesiones que unen el nombre de Jesús con el Señor que ha resucitado, ¿no? Con el Señor que viene. El Señor que viene pronto es el que ha resucitado, ¿no? Es una fórmula que puede ser asociada a la palabra Maranata, ¿no? Entonces son fórmulas o palabras que unen la muerte con el significado de salvación y con el significado de resurrección y próxima venida. Veamos un ejemplo. Primera carta Tesalonicenses 4:14. Dice así, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Primera de Tesalonicenses 4:14. Otra. Vamos a volver a leer Primera de Corintios 15, pero solamente del 3 al 8. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Ahora, ¿de dónde recibe Pablo toda esta información? ¿Cómo sabe Pablo toda esta información? Por supuesto, Pablo recibe toda esta revelación del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Del Espíritu Santo y del mismo Señor Jesucristo. Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Dice la palabra que Cristo murió por nuestros pecados. Esto fue algo planeado en el plan de salvación dentro del plan eterno de Dios. Cristo resucitó conforme a las Escrituras decían que iba a resucitar. Esto ya estaba anunciado. Cristo se aparece al tercer día, ¿no? Se aparece al tercer día ya resucitado. Entonces, la muerte de Jesucristo está vinculada con el precio que tenía que pagar por el pecado para redimir a su pueblo. Y esto era algo que Dios ya lo había anticipado antes. La resurrección, hermanos, también estaba determinada. Y todas estas apariciones que hemos ido leyendo a lo largo de esta mañana constituyen, hermanos, evidencias de nuestra fe y evidencias de fe para nuestra iglesia, ¿no? Por ejemplo, dice Pablo, ¿no? Sí, Jesús resucitó.
Pedro dice, Jesús resucitó. Las fuentes de los evangelios, todas hablan que Jesús resucitó. Mateo, Marcos, Juan, Lucas, todas. Los hechos de los apóstoles, etcétera, etcétera. Tenemos un montón de fuentes, hermanos, que citar, que estudiar, que demuestran que nuestro Señor Jesucristo no pudo ser retenido en la sepultura, en la muerte, y no pudo experimentar corrupción. Vamos a ver un ejemplo más, cómo Cristo se hace visible a Pedro. Vamos a leer Hechos 10, del 39 al 41. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Hermanos, esto es tremendo. Esto que dice Pedro es tremendo. Dice, a este que ustedes lo han matado, lo han colgado, a este el Señor lo ha levantado el tercer día e hizo que se manifestase. Porque Jesús pudo aparecer, hermano, resucitado ante el Sanedrín, ¿no es cierto? Y eso hubiera sido terrible. Pero no quiso hacerlo así, hermano. No quiso aparecerse a esa gente. Se apareció a los suyos. Se apareció a sus discípulos, con quienes comía, con quien bebió, con quienes experimentó su día a día, porque podía parecerse a Poncio Pilatos, ¿no? Podía parecerse a Herodes. No. A Jesús no le dio, hermano, la gana de hacer eso. Lo quiso hacer de otra manera. Dios le resucitó el tercer día y le hizo manifestarse a sus testigos escogidos, hermanos, a los que él quiso, ¿no? Y no era una aparición, no era un espíritu, porque esa es otra cosa que te van a decir, sí, pero eso era una aparición. No, era un cuerpo real y verdadero porque comió. Está la prueba que comió. Tampoco era una visión. Vamos a ver otro, hermanos. Vamos a ver otro ejemplo. Si tenemos todavía un poco más de minutos. Hechos 9, del 3 al 6. Vamos a ver otra aparición, hermano, y esta es tremenda. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Este es Pablo, ¿no? Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Y él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Hermanos, no me puedo imaginar la cara que puso Pablo y la reacción que tuvo a aparecerse en toda su gloria y dejándolo ciego 3 días, ¿no? Cristo se le aparece glorificado a Pablo, bueno, a Saulo en esa época, todavía no había sido cambiado su nombre, ¿no? Era Saulo de Tarso el que estaba persiguiendo cristianos. Y este es otro ejemplo, otra manifestación, otra aparición que nosotros tenemos para testificar que Jesús, nuestro Señor, ha resucitado, ¿no? Los creyentes de la iglesia creemos firmemente que Jesús ha resucitado, como dice Mateo 28, y la manifestación del Señor resucitado muestra que la muerte no pudo retenerlo y es la conclusión eficaz, hermanos, del plan de salvación, que es una conclusión eficaz, certera, verdadera, hecha con excelencia por nuestro Señor, ¿no? La muerte de Jesús, hermanos, trasciende a su persona y nos incluye a nosotros, porque nosotros, como su pueblo, vamos a ser participantes de esa resurrección algún día. Por lo tanto, tiene consecuencias, hermanos, tiene consecuencias esta resurrección, ¿no? Tiene muchas consecuencias, ¿no? Tiene una consecuencia, por ejemplo, la transformación de sus discípulos en hombres nuevos, ¿no? Que ahora predican el evangelio con denuedo. O sea, no es el mismo al Pedro de los evangelios, ¿no es cierto? No es el mismo Saulo de Tarso persiguiendo a los cristianos que el Pablo cristiano escribiendo casi 2/3 del Nuevo Testamento,
Sin duda, es un hecho que trasciende y que cambia y que transforma vidas, transforma personas, transforma a la iglesia. Y acá he dado dos ejemplos, ¿no? Un Pedro distinto, un Pablo distinto, escribiendo lo que nadie pudo pensar que ellos escribirían, ¿no es cierto? ¿Quién podía pensar que Pedro pudo escribir? Pedro, el pescador, pudo escribir luego la primera de Pedro y la segunda de Pedro. Nadie podría pensar eso, ¿no es cierto? La sabiduría que está escribiendo, claramente está ahí un Pedro distinto, recibiendo sabiduría y revelación del Espíritu Santo. Y tampoco podríamos pensar, digamos, que Pablo, bueno, en este caso Saulo de Tarso, después de haber tenido ese encuentro tan fuerte con el Señor camino a Damasco, pueda luego escribir esto que dice Colosenses 1:13. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces acá fíjense lo que acabamos de leer, ¿no? El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces dice acá que no hay vida eterna, hermanos. No puede haber vida eterna sin posicionamiento en el Hijo. O sea, si nosotros como pueblo no nos posicionamos en el Hijo, no tenemos vida eterna. Nadie puede tener vida eterna si no se posiciona en el Hijo. Y no nos podemos posicionar en el Hijo si no creemos en su resurrección. O sea, sin resurrección es imposible que nos posicionemos en el Hijo. Por lo tanto, concluimos que Cristo es la piedra fundamental de la iglesia, hermanos. Cristo es la piedra fundamental de la iglesia y la iglesia toda se sustenta en la resurrección de Cristo. Por lo tanto, la resurrección es una victoria triunfante, es una victoria gloriosa para cada creyente. Jesucristo fue quien murió, fue sepultado, resucitó el tercer día de acuerdo a las Escrituras. Y esto lo hemos leído en 1 Corintios, capítulo 15. Y Él, sí, Él vendrá nuevamente. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado y vivamos para su venida, seremos transformados y recibiremos nuevos cuerpos glorificados. 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 8. Por esto, hermanos queridos, es que es importante que estudiemos la resurrección de Cristo. Es muy importante que vuelvas a leer tus apuntes, que vuelvas a leer todos los datos que te he dejado esta mañana, porque demuestra quién es Jesús, porque demuestra quién es Dios que aceptó el sacrificio de Jesús a nuestro favor, porque comprueba que Dios tiene poder de levantar a los muertos, porque garantiza que lo que Dios te dijo que va a hacer contigo, lo hará, porque garantiza que aquellos que creemos en Cristo no vamos a permanecer muertos, sino que un día vamos a ser resucitados a nuestra vida eterna juntamente con Él. Esa es nuestra esperanza. Sean bendecidos, hermanos. Gracias.